Ya, ahora sí. Ya, muy buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien, ¿cierto? Algunas cositas antes de comenzar la clase. Eh, Nos acaba de llegar un correo del jefe de carrera que la próxima semana va a haber un receso académico, ¿ya? Así que, por ende, la próxima semana no vamos a tener clases por este receso que eh, nos acaban de informar, que a mi juicio, ¿cierto?, está súper bien que hagamos un receso a mitad de semestre porque estar conectado, ¿cierto?, muchas horas al computador, me imagino que ustedes están muy cansados y es necesario despejar un poco la mente, ¿cierto?, y el cuerpo. Sin embargo, mi humilde recomendación es que utilicen la semana para repasar, ¿cierto? Tomen un libro, tomen una guía, resuelvan algo, ¿cierto? Descansemos de la conexión, que finalmente eso es lo que nos agota, pero no dejemos estar, ¿cierto? No, no perdamos esa semana, porque finalmente después la próxima semana va a ser clave. Si no estudian, si no se preparan, ¿cierto? Después para volver a clase y se les va a juntar todo y eso no es bueno, ¿ya? Así que recomendación, ¿cierto? Que puedan, por último, ¿cierto? Repasar, ya que la semana de receso no son vacaciones, ¿ya? No es vacaciones, no es, ¿cierto? Olvidarse de los compromisos académicos que uno tiene, sino que es para la consolidación de aprendizaje, para ver si alguien va más atrasado, se pueda poner al día, ¿cierto? No tenga la presión de conectarse a clase y pueda, ¿cierto?, nivelar sus conocimientos para que al retorno de las clases pueda hacerlo de la mejor manera posible, ¿ah? Así que eso es lo primero que les quiero comentar. Lo segundo, vi las notas que se sacaron en la evaluación. A mi juicio, son notas que están dentro del promedio, ¿cierto? Lo que uno espera. Así que, bien por la evaluación, se nota que le hicieron una conciencia y eso es súper bueno. ¿Alguien tiene algún comentario que hacer con respecto a la prueba? ¿Alguna sugerencia o algo que quiera comentar antes de entrar ya de lleno con el contenido de hoy? ¿Cómo tuvieron con el tiempo? ¿La cantidad de preguntas? ¿Le alcanzó? No sé, algún feedback, porque así me sirve, ¿cierto?, para poder, si es necesario hacer algún ajuste en la evaluación número 2. A mí igual me faltó un poco de tiempo para las últimas que me salieron, pero más que eso, no. Como que a veces me quedé pegada. Pero eso es como típico de que los cosas me acuerdo, yo creo que en todas las pruebas, que que uno se pega en ¿La algunos encontraste, problemas. la encontraste difícil, Bárbara? ¿La encontraste fácil? ¿Complicada? No, me fue ni bien ni mal, pero, Ok, pero eso. gracias. ¿Alguien más le gustaría dar su opinión respecto a la prueba? Todas las críticas son bienvenidas, sean buenas o malas, yo no me enojo. ¿No? ¿Nadie más quiere hacer un comentario? Danixa dice por acá en el chat que muy poco tiempo. Ya, le falta un poco de tiempo a Danixa también. Ok, ahí vamos a ver si ajustamos el tiempo, ¿cierto? La dificultad de las preguntas y voy a ver qué ajuste podría hacer. Ok, vamos entonces. Hoy día vamos a comenzar una nueva unidad que tiene mucha relación con lo que hemos estado viendo durante esta última semana, ¿ya? Y tiene que ver con la administración de los inventarios o la gestión de inventarios. Ustedes también lo podrían encontrar así también en la literatura, ¿ya? Entonces, la gestión de inventarios es fundamental para poder gestionar de buena manera una cadena de suministro.
ya nos dimos cuenta de que todas las métricas para poder determinar si estamos siendo eficientes o no, al momento de gestionar nuestra cadena de suministro, uno de los parámetros principales es, finalmente, ¿cierto?, los inventarios que yo pueda disponer. Estos inventarios, ¿cierto?, se pueden generar en cualquier eslabón de nuestra cadena de suministro. Si partimos por los proveedores, podríamos encontrar nosotros inventarios de materias primas o equipos, ¿cierto? Estamos mirando el área de producción, podríamos encontrar también inventarios de productos terminados o productos en proceso, que finalmente a lo mejor les falta una parte del proceso y no están terminados 100%, que también son considerados inventarios. O, ¿cierto? Podemos también encontrar, si nos vamos ya a la parte de distribución, podríamos encontrar inventarios en nuestros centros de distribución para poder, ¿cierto?, ser más eficiente y poder llegar con mayor facilidad a nuestros clientes o potenciales clientes. Entonces, siempre que ustedes vean una cadena de suministro en su totalidad, se van a dar cuenta de que siempre van a encontrar una parte, ¿cierto?, que tenemos que gestionar muy bien los inventarios. Y acá vamos a empezar a relacionar ya todos los conceptos que hemos visto anteriormente. Porque para poder determinar cuál va a ser el inventario que yo necesito, nos vamos a tener que fijar, ¿cierto?, en la proyección de la demanda que nosotros podríamos identificar. Ya sea la demanda final del cliente, para poder determinar cuál va a ser el inventario de productos terminados. También podría ser, ¿cierto?, una proyección de las necesidades. ¿Qué materiales, qué compras necesito hacer en base a una proyección para que el departamento de abastecimiento o adquisiciones nos pueda disponer en el tiempo que nosotros lo necesitemos para que pueda ser incluido, ¿cierto?, dentro del proceso de transformación? Los inputs, ¿cierto?, que al pasar a esta caja que yo le llamo tecnología, que hay muchos procesos internos, ¿cierto?, se transforme finalmente en producto terminado, ¿ya? Entonces, gestionar una buena cadena de suministro es sinónimo de gestionar eficientemente los inventarios. Además, sabemos que los inventarios es dinero que nosotros tenemos invertido, ¿cierto? Entonces, si también tenemos mucho inventario en nuestras bodegas, lo más probable es que podamos tener problemas de liquidez, porque el dinero está inmovilizado. Y lo que nosotros necesitamos para que la empresa, ¿cierto?, pueda tener una rentabilidad o un flujo, es que exista una alta rotación del inventario para que podamos recibir nuestro dinero y pueda seguir siendo el flujo de producción, ¿ya? Entonces, por eso es súper importante la gestión de los inventarios. Y lo que vamos a aprender en esta sesión. Vamos a aprender, ¿cierto?, los conceptos generales de una gestión de inventarios. Vamos a aprender a calcular la cantidad económica de pedido. Quizá ustedes ya lo han visto o lo han escuchado. La EOQ, ¿cierto?, la cantidad económica de pedido, que es, ¿cierto?, una función donde se minimizan todos los costos asociados, ¿ya? Entonces, al minimizar esa función, nosotros vamos a encontrar una cantidad. Y esa cantidad es la cantidad óptima, que minimiza, ¿cierto?, todos los costos asociados, que no vamos a ver en detalle. Y también vamos a aprender una técnica que nos va a servir para poder priorizar qué productos le tengo que prestar mayor atención al momento de gestionar mis inventarios. Porque pensemos que una empresa podría tener muchos productos, ¿cierto? Lo que se llaman los SKU. Puede tener una variedad infinita de productos. Bueno, no infinita, ¿cierto? Es por decir algo. Pero una cantidad muy elevada de productos. Por ejemplo, una empresa podría tener 1000 productos, 1500, 2000, muchos, ¿cierto? Entonces, preocuparme de uno a uno, ¿cierto?, en qué parte del proceso tengo que prestar mayor atención,
es que nosotros tenemos que identificar esos productos, esos 1000 o 2000, ¿cierto? Para poder clasificarlos en tres grandes grupos. Los productos tipo A, los productos tipo B y los productos tipo C. Y cada uno de estos productos tiene un tratamiento distinto. ¿Ah? Y eso es lo que se llama el análisis ABC, ¿cierto? Que tiene mucha relación con hacer un diagrama de Pareto. Me imagino que ustedes también lo conocen y lo han visto. ¿Ah? Vamos a aprender, ¿cierto?, a poder responder dos grandes preguntas. ¿Cuánto debo pedir? ¿Y cuándo debo pedir? Esas son fundamentales, esas dos preguntas. El cuándo y el cuánto. Y la próxima sesión, que no va a ser la próxima semana porque hay un receso académico, ¿cierto?, como lo conversamos, la siguiente sesión que nos toque, ¿cierto?, en 2 semanas más, vamos a aprender a identificar con qué sistema de revisión yo debiese trabajar. ¿Ya? ¿Trabajar qué? Los inventarios, obviamente, ¿cierto? Entonces vamos a aprender dos sistemas. Un sistema de revisión continuo o un sistema de revisión periódico, ¿ya? Que son dos formas de poder gestionar de forma eficiente los inventarios, ¿ya? Eso es, a grandes rasgos, lo que ustedes van a aprender en esta unidad. Ahora, vamos a revisar una presentación que les tengo preparada, y esta presentación ustedes ya la tienen disponible en Educados, ¿ya? Ya está ahí en su perfil, así que los invito a que la puedan descargar para que la vayamos revisando en conjunto, ¿cierto? Y así sea más fácil para ustedes la comprensión de la clase. Y obviamente, siempre lo digo, queda totalmente a disposición, ¿cierto? Para que me puedan hacer alguna pregunta, no se queden con dudas, pregunten todo lo que tengan que preguntar, ¿cierto? Y si no sea la instancia ahora en la clase, ¿cierto? Todos tienen mi correo, tienen mi número y me pueden preguntar sin ningún problema, ¿ya? Ok. Vamos entonces con la clase. ¿Está bien? Me cambié de equipo por hoy, entonces me tiene un poco complicado. Ya. A ver. Ok. Vamos así nomás. ¿Se ve bien la presentación? ¿Lo logran ver, cierto? Ya. Primero, ¿cierto? Vamos a partir por algunos conceptos básicos que es muy importante que los conozcamos. Primero, ¿cierto? Determinar qué es un inventario, ¿cierto? O qué es la administración de inventario, para qué nos sirve, para qué hacemos una administración de inventario. Bueno, la definición clásica de la administración de inventarios o gestión de inventarios es que es la planificación y control de los inventarios para cumplir las prioridades competitivas de la organización. Y acá un tema que cuando uno después le toca trabajar en alguna industria manufacturera o de servicios donde se puedan manejar inventarios, es que uno tiene que tomar una decisión. ¿Y cuál es la decisión? Uno tiene que definir, ¿cierto?, cuáles van a ser mis prioridades competitivas que yo voy a ofrecer.
¿Voy a ofrecer un alto nivel de servicio o un bajo nivel de servicio? Ya. Este concepto de nivel de servicio lo vamos a tener que ya entender porque va a ser parte de lo que hace la gestión de inventario. Tener un alto nivel de servicio significa de que yo voy a cumplir en cierto porcentaje, ¿cierto?, con las entregas que yo voy a hacer de productos al cliente final. Si yo, por ejemplo, defino que voy a tener un alto nivel de servicio, como por ejemplo, voy a tener un 95% de nivel de servicio, quiere decir que yo voy a cumplir en un 95% en las entregas que tengo planificada hacia mis clientes, y existe una probabilidad del 5% que yo no pueda cumplir esa planificación. Entonces también otra empresa podría decir, ¿sabes qué? Yo voy a tomar la decisión de trabajar con un bajo nivel de servicio. 50, 60, 70% de nivel de servicio. Esto quiere decir que existe mucha probabilidad de que no pueda cumplir con ciertas entregas a nuestros clientes. Estoy haciendo el ejemplo pensando en una bodega de productos terminados que tengo que llevarla hacia mis clientes. ¿Ya? Entonces, si yo tengo un bajo nivel de servicio, ¿cierto? Voy a manejar poco stock en mis bodegas y podría tener un riesgo de posible desabasto que no tenga, por ejemplo, para poder cumplir con ciertas entregas a mis clientes. Y eso tiene, ¿cierto? Eso podría traducirse en una mala gestión por parte de nosotros. Si bien internamente uno podría pensar de que si yo tengo un bajo nivel de servicio, ¿cierto? Eso quiere decir que voy a mantener poco stock. Uno podría decir, bueno, eso me conviene porque voy a tener menos costos asociados al inventario, menos costo de almacenamiento por unidad, menos costo de manejo, ¿cierto? Lo que finalmente, ¿cierto? Yo podría estar ahorrando y podría tener una utilidad mayor. Sin embargo, esa mirada podría estar errónea, porque si efectivamente uno tiene un bajo nivel de servicio, podría tener ahorro en algunos costos, pero podríamos tener una mala imagen de cara a nuestros clientes. Podríamos, por ejemplo, perder ventas. Eso es fatal para una empresa. En comparación a una empresa de que dentro de sus prioridades competitivas nos dice de que ellos necesitan, ¿cierto?, poder cumplir en un mayor número, con un alto número, en un alto porcentaje de entrega a los clientes. Y eso se va a traducir entonces en mayores costos. Pero, ¿cierto?, vamos a asegurar una buena relación con nuestros clientes. Entonces, cuando nos toque trabajar en una organización o dar alguna recomendación al gerente de planta, ¿cierto?, tenemos que pensar en poner en la balanza. ¿Qué nos conviene? ¿Nos conviene tener un bajo nivel de servicio y ahorrar costos con cierto riesgo de que podría existir un desabasto? Y obviamente los clientes finalmente podrían elegir a otro proveedor que sí les cumpla con las expectativas, o mantengo un alto nivel de servicio, ¿cierto? Y eso implica mayores costos. Entonces ahí tenemos que tener, ¿cierto?, poner la balanza. ¿Qué nos conviene más? ¿Un alto nivel de servicio o un bajo nivel de servicio, que va a ser finalmente una decisión interna que tiene que tomar la empresa? ¿Ya? Ahí más adelante vamos a ver más detalles. Por lo tanto, ¿cuándo se producen estos inventarios? Se producen los inventarios cuando la tasa de la demanda, lo que yo voy a vender, ¿cierto?, lo que yo tengo que entregar a los clientes, es menor a la tasa de producción. Si existe esta diferencia entre la tasa de entrega y la tasa de producción, efectivamente, ¿cierto?, yo voy a ir acumulando estos productos faltantes y los voy a ir acopiando, ¿cierto?, o almacenando en nuestra bodega de productos terminados.
Caso contrario, ¿cierto? Es cuando yo tengo riesgo de desabasto o que voy a tener quiebres de stock de algún producto. Eso quiere decir de que la tasa de demanda es mayor a la tasa de producción. No estoy siendo capaz de producir al mismo ritmo que la venta. Entonces estoy quedando corto, ¿cierto? Y podría quedar con desabasto. Entonces ahí también viene una decisión. ¿Qué me conviene? Ampliar, por ejemplo, otra línea de producción para poder tener mayor producción o subcontrato cierta parte para poder tener los inputs. Entonces ahí vamos relacionando, ¿cierto? Todos los conceptos que hemos conversado durante el curso. Ok. Sé cómo correrla de una. Disculpen, ¿ya? Pero igual sirve. Entonces, cuando existe esta diferencia entre la tasa de producción y la tasa de demanda o venta, ¿cierto? Ya sabemos que puede existir una diferencia positiva, es porque estoy acumulando inventarios. Y si la tasa de demanda es mayor a la tasa de producción, ¿cierto? Quiere decir que me va a faltar stock. Podría tener riesgos de desabasto. Entonces, cuando pasa eso, ¿cierto? Tenemos que hacer los distintos ajustes para que se mantenga el equilibrio, pero esa decisión implica poder responder dos preguntas que son fundamentales para la gestión de inventarios. La primera pregunta que siempre tenemos que aprender a responder o encontrar la respuesta, ¿cierto? Va a ser ¿cuánto tengo que ordenar? ¿Cuánto tengo que pedir? Ya sea materias primas, insumos, ¿cierto? O, ¿cierto? Un cliente también podría a nosotros pedirnos, dependiendo, ¿cierto?, en qué eslabón de la cadena de suministro estemos mirando. Pero exactamente lo mismo para los dos lados. ¿Y cuándo ordenar? Que también es súper importante saber. ¿En qué fecha? Y obviamente tengo que tener información de cuánto tiempo o lead time, ¿cierto?, se va a demorar el proveedor en entregarme lo que yo estoy pidiendo. O cuánto nosotros nos vamos a demorar para poder entregar al centro de distribución lo que nos están pidiendo, para poder entregar en el tiempo a nuestros clientes. La administración eficaz de los inventarios, dice, es esencial para realizar el pleno potencial de toda la cadena de valor. Y eso es súper importante. ¿Por qué es importante? Porque de la gestión de inventario, ¿cierto? Va a depender si nuestra cadena de suministro está siendo eficiente o no. Y también es súper importante desde el punto de vista de la cadena de valor para saber cómo nuestros clientes nos están evaluando. Y para eso, ¿cierto? Uno podría hacer un tablero con ciertos KPI que nos pueden decir, ¿cierto? Y tomar decisiones en términos de tiempo, costos, entregas, etcétera. Uno podría, ¿cierto?, construir un tablero suficientemente robusto que nos permite ir tomando decisiones y ver dónde debiésemos mejorar, en qué parte del proceso tenemos que hacer ajustes para poder cumplir con los KPI que uno podría, ¿cierto?, incorporar para tomar decisiones. Entonces acá uno podría pensar en términos de costo que nuestro desafío es reducir los inventarios a su máxima expresión para tener el menos inventario posible en nuestra bodega, porque con eso reducimos los costos. Pero esa mirada no es correcta, porque podrían haber otros costos asociados y muchas pérdidas en venta, que ya lo hemos visto, ¿cierto? Entonces acá nuestro desafío finalmente no es reducir los inventarios, sino que identificar cuál es la cantidad óptima que yo necesito, este equilibrio que yo les decía. Ni mucho inventario, ni poco, sino que lo justo y necesario para poder operar de la mejor manera posible. La administración de inventario, dice, es un proceso que requiere información sobre las demandas esperadas. Y ahí, ¿cierto?,
tenemos que hacer el match con lo que ya hemos visto en las sesiones anteriores. Ya aprendimos a hacer buenas estimaciones de demanda, conocimos los distintos modelos, aprendimos a identificar cuál va a ser el modelo que más me sirve a través de los errores, ¿cierto? Entonces, haciendo una buena proyección, una buena identificación de las necesidades, uno va a identificar este número que ando buscando, este equilibrio. Ni mucho ni poco, sino lo que necesito, ¿cierto? Para poder hacer las pedidas que yo necesito, ¿cierto? Y determinar cada cuánto tiempo voy a hacer estas pedidas. O nos van a pedir, ¿cierto? Dependiendo del punto de vista. Por lo tanto, ¿qué son los inventarios? Los inventarios requieren inversión de fondos. Esos son los recursos que tiene la empresa disponible, ¿cierto? Y los va a disponer para poder tener inventarios y poder cumplir con las expectativas de nuestros clientes. Entonces acá viene también, ¿cierto? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer con los inventarios? Tienen que tener una alta rotación de inventario para que podamos recuperar el dinero que está invertido y podamos tener la liquidez necesaria para poder seguir operando. Entonces, como es dinero, como es un activo, el dinero invertido en el inventario no está disponible para ser invertido en otras cosas, obviamente, porque está invertido, ¿cierto? Está considerado en el inventario. Entonces ahí también, ¿cierto? Tenemos que nosotros preocuparnos de que exista una alta rotación, porque si no existe una alta rotación, ya sabemos que podemos tener problemas de liquidez. Pero además, el inventario, como va a estar inmovilizado, podría existir o muchos riesgos. Riesgos de pérdidas, de mermas, de hurtos, de obsolescencia del producto. ¿Ya? Entonces, por eso tampoco no nos conviene tener mucho inventario acumulado, porque podría existir todo esto que le estoy contando. ¿Ya? Ok. Entonces, en definitiva, el inventario es un activo detenido, que lo tengo en bodega. Entonces, el desafío es identificar cuál es la cantidad óptima que yo necesito para poder tener disponible en mi bodega. Y además, este inventario, ¿cierto? Como es dinero, este dinero se va devaluando a medida que va pasando el tiempo. Si no tengo un exhaustivo control de las mercaderías, podríamos tener riesgos, como les contaba, de mermas, hurtos, pérdidas, obsolescencia, que finalmente, ¿cierto?, se traduce en una pérdida económica para la organización. ¿Cuáles tipos de inventario uno podría encontrar? O la naturaleza de cómo se generan los inventarios. Tenemos, por un lado, los inventarios de materias primas. El primer eslabón de la cadena, abastecimiento, ¿no? Entonces, los inventarios de materias primas, ¿qué van a hacer? ¿A qué corresponden? Son materiales que normalmente son comprados a proveedores, pero que aún no han sido procesados. Están ahí, ¿cierto?, esperando a que puedan entrar como input al proceso productivo y transformarse en un producto terminado. Segundo tipo de inventario, o naturaleza del inventario que vamos a encontrar, lo que se llama, ¿cierto?, el inventario de trabajo en proceso, o WIP, también ustedes lo pueden encontrar en la literatura. ¿Y qué significa el inventario de trabajo en proceso? Significa, ¿cierto?, de que los productos ya ingresaron al proceso productivo, se le hizo alguna transformación, pero no están terminados 100%. Por ejemplo, si pensamos en una fábrica que ensambla vehículos, un inventario de trabajo en proceso podría ser la carcasa del vehículo, por ejemplo, ¿cierto? El chasis del vehículo, pero que todavía, ¿cierto?, no ha sido pintado, por ejemplo. Eso podría ser un ejemplo. ¿Ya? No está terminado 100% el vehículo, le falta la última parte, que es el pintado, ¿cierto? Y colocar todos los detalles. Pero sí lo tengo que tener considerado dentro de mi inventario, independiente de que no esté terminado. ¿Ya? Eso se llama inventario de trabajo en proceso.
También ustedes pueden encontrar que van a encontrar inventarios que se llaman de mantenimiento, reparación y operación, MRO. Los gerentes de operaciones también se deben preocupar de hacer mantenimiento preventivo de su línea de producción, de sus máquinas, de sus equipos. Y para eso, ¿cierto? Se hace una planificación y se decide, ¿cierto? Qué día, en qué horario, en qué fecha se hacen las mantenciones de las líneas, ¿cierto? Porque tienen que funcionar de forma eficiente. Es mucho mejor hacer mantenciones preventivas, planificadas, que hacer, ¿cierto? Reparaciones reactivas, ¿cierto? Donde la máquina, el proceso está trabajando full y justo se echó a perder la máquina. Paramos todo el proceso, ¿cierto? La gente está con tiempo ocioso, mayores costos, etcétera, etcétera. Entonces siempre hay que preocuparse, y eso es una de las tareas que hace el gerente de operaciones, que lo vimos en la clase número 1, ¿cierto? Que se encarga, ¿cierto?, de la mantención de los equipos. Entonces también ustedes van a encontrar de que va a existir una bodega, ¿cierto?, donde se van a guardar todo lo que tiene que ver con los materiales de mantenimiento, reparación y operación, que también son parte de los inventarios. Y finalmente, ¿cierto?, lo que uno tiene en la mente y lo que uno se podría imaginar son los inventarios de productos terminados, que ya pasaron por el proceso productivo, ya pasó por el área de calidad, ¿cierto?, y nos aprobó el producto, y están listos y dispuestos para poder ser entregados a nuestros clientes. Están ahí guardados, ¿cierto?, en el rack para poder ser destinados a un cliente que nos pueda pedir cierto producto, ¿cierto? A través de una orden de picking, vamos, lo preparamos y se embala y se envía a nuestros clientes. Algunos conceptos básicos. La principal razón para tener inventarios bajos, ¿cierto? Bajo, se quiere decir que poco inventario, es que el inventario representa una inversión monetaria temporal. Por lo tanto, como es una inversión, es un costo de oportunidad. Yo esa plata, ¿cierto?, ese dinero, lo podría invertir en otras cosas, ¿eh? Pero lo tengo invertido en inventario. Entonces, finalmente, ese costo de oportunidad se transforma en un costo de capital, que es, ¿cierto?, lo que me cuesta el producto, ¿cierto?, mantenerlo almacenado. El costo de por mantenimiento del inventario, ¿cierto?, que se llama el costo de manejo, está compuesto por el costo de capital del producto propiamente tal, cuánto me cuesta ese producto, y hay que sumarle, ¿cierto?, todos los costos variables asociados a ese producto, como por ejemplo, el almacenamiento, el manejo, los impuestos, seguros, mermas, etc. Entonces el costo, finalmente, por mantenimiento del inventario, va a tener una componente del costo de capital, el costo del producto, más todos los costos variables que uno podría encontrar al momento de administrar los inventarios. El inventario, dice, se crea cuando el volumen de materiales, partes o bienes terminados que se reciben es mayor que el volumen de lo mismo que se distribuye. La lámina que les mostré al principio, ¿cierto? La tasa de demanda es menor que la tasa de producción. Por lo tanto, ahí voy a mantener o se van a crear el inventario. Y en caso contrario, ¿cierto?, el inventario se agota cuando la tasa de demanda es mayor a la tasa de producción. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Buscar el equilibrio, ¿cierto? Buscar el equilibrio entre mantener bajos inventarios y mantener inventarios altos. Ok, ya vamos entrando ahora ya en conceptos más técnicos respecto a los inventarios.
Ahora vamos a conversar sobre los tipos de inventario que uno podría encontrar. El primer inventario o tipo de inventario, ¿cierto? Es el que se llama el inventario de ciclo. ¿Ya? El inventario de ciclo. ¿Y qué significa el inventario de ciclo? Es una porción de inventario total que varía en forma directamente proporcional al tamaño del lote. Entonces, ¿qué significa? Significa que yo voy a tener una cierta cantidad de productos, inventarios, ¿cierto? Y ese inventario se va a ir agotando a una tasa de consumo que va a ser nuestra demanda. En este momento, ¿cierto? Estamos en un punto donde el inventario de ciclo lo estamos considerando con información certera, que es donde yo conozco cuál es la tasa de demanda del producto. Por lo tanto, cuando yo tengo mis productos, se van a agotar a una tasa constante hasta que llegue a cero, ¿ya? Porque conozco con certeza la información de la demanda. Sin embargo, sabemos que eso no es así y que siempre va a existir la incertidumbre, ¿ya? Que más adelante vamos a incorporar esa variable. Pensemos ahora en el modelo ideal, donde yo conozco con certeza la información de la demanda, ¿ya? Por lo tanto, esa tasa va a ser constante y va a durar, ¿cierto?, hasta que no me quede nada en mi inventario, ¿ya? Eso es el inventario de ciclo, la proporción que se va agotando cuando yo conozco con certeza esa tasa de demanda. El inventario de seguridad, por otro lado, es distinto, porque el inventario de seguridad ya empieza a incorporar el concepto de la incertidumbre. Y fíjense el nombre que tiene, inventario de seguridad. ¿Por qué tendrá ese nombre? Porque finalmente va a ser una cantidad que yo voy a disponer en mi bodega que me va a permitir abastecerme frente a los posibles riesgos de desabasto que uno podría incorporar o podría conocer, ¿cierto? Y este excedente que yo voy a tener, piensen lo que va a ser como un colchón que yo tengo, ¿cierto? Que va a ser algo que yo lo voy a mantener ahí y lo voy a tener guardadito y lo voy a ocupar en el momento cuando lo necesite. Cuando yo vea que existe algún riesgo de abastecimiento, ¿cierto? Tengo mi inventario de seguridad que me permite cumplir con la entrega y no tener riesgos de desabasto, ¿ya? Para eso me sirve el inventario de seguridad. Vaya, la definición dice, es el excedente inventario que protege contra la incertidumbre, porque yo finalmente no voy a conocer cuál es la tasa de la demanda, la podría proyectar con cierto grado de error, ¿cierto? Pero podría existir, ¿cierto?, algo, alguna variable externa que a lo mejor me saque del modelo y tengo que estar protegido frente a la incertidumbre. No confundirse con el siguiente concepto que se llama el inventario de previsión, ¿ya? El inventario de previsión. ¿Y qué es el inventario de previsión? Este inventario se va a crear cuando, voy a leer la definición, el inventario que se utiliza para absorber las irregularidades que se presentan a menudo entre las tasas de demanda y oferta. Los patrones de demanda estacional predecibles se prestan para este uso de tipo de inventario. Entonces, en base a esta definición, ya algo nos dice, ¿cierto?, que este tipo de inventario se va a crear cuando la demanda es del tipo estacional, ¿cierto? Ya sabemos que la estacionalidad es un patrón que se repite periodo a periodo. Entonces, cuando tengo periodos altos de alta producción, yo voy a utilizar el inventario que pudimos crear o guardar cuando la ola, ¿cierto?, estaba en el momento más bajo. Porque yo voy a producir una tasa constante, ¿cierto? No me conviene estar cambiando los niveles de producción, eso es poco eficiente. Entonces, como yo voy a producir una tasa constante, cuando existan periodos de baja producción, se van a acumular inventarios, que esos inventarios se van a ocupar cuando exista una alta demanda.
los meses de verano, por ejemplo, si la estacionalidad es marcada en verano. Voy a ocupar los inventarios que guardé en la producción de invierno para poder ocuparlas en verano, si es que la estacionalidad es así. ¿Ya? Ese es el inventario de previsión. Es el inventario que se crea dadas las irregularidades de la demanda, porque es estacional, ¿cierto? Y voy guardando este inventario que lo voy a ocupar cuando sean los peaks de demanda. No confundirse con el inventario de seguridad, que es distinto, ¿ya? Que es distinto. Y por último, ¿cierto? Tenemos el concepto que se llama el inventario en tránsito. ¿Y qué es el inventario en tránsito? Es el inventario que se mueve de un punto a otro, ¿cierto? Desde mi bodega hasta al centro de distribución, o del centro de distribución al cliente, o del proveedor a mi fábrica, ¿cierto? Cuando yo muevo productos de un punto a otro, entre dos puntos, eso quiere decir que estamos teniendo un inventario en tránsito. Bien, comencemos entonces con el primer concepto, el inventario de ciclo. Lo primero que tenemos que conocer en el inventario de ciclo es lo que se llama el dimensionamiento del lote. Dimensionamiento del lote. ¿Y qué es el dimensionamiento del lote? Va a corresponder a la determinación de la frecuencia que deben hacerse los pedidos de inventario y la cantidad de los mismos. Entonces, cuando nosotros hablemos de dimensionamiento de lote, nosotros tenemos que indicar qué cantidad, ¿cierto? Y con qué frecuencia necesito el abastecimiento. ¿Ya? Fíjense lo que dice la definición. Es la determinación de la frecuencia con que deben hacer los pedidos, cada cuánto tiempo, y la cantidad que debe tener cierto pedido. El cuánto y el cuándo. Para esto, ¿cierto? Dice que tenemos que aplicar dos principios. Estamos pensando en el modelo ideal, ¿cierto? Para poder construir las fórmulas que nos van a servir para poder ir tomando decisiones. Primero, el tamaño del lote, Q, así vamos a llamar al lote, Q, ¿cierto? Varía en forma directamente proporcional al tiempo transcurrido o ciclo entre los pedidos. ¿Qué significa? Por ejemplo, si se hace un pedido cada 5 semanas, esa es la frecuencia, el cuándo, ¿cierto? Yo defino qué cantidad voy a pedir cada 5 semanas, ¿cierto? Que es mi frecuencia. Entonces, lo que nosotros necesitamos como Q, como cantidad, es lo que yo necesito para poder cubrir esas 5 semanas que cada cierto tiempo yo voy a ir haciendo los pedidos. Como conozco con certeza la demanda, porque estamos en el modelo ideal, ¿cierto? Yo puedo pedir la cantidad necesaria porque sé con certeza cuánto va a ser la tasa de agotamiento que va a pasar en esas 5 semanas. ¿Ya? Por eso yo puedo determinar cuál va a ser el Q. Entonces, cuanto más tiempo transcurra entre dos pedidos, ¿ya? Acá el primer pedido es cada 5 semanas, pero si ocurre más tiempo, cada 7 días, cada 15 días, ¿cierto? Obviamente el Q que yo necesito va a ser mayor porque tengo que cubrir mayor tiempo de desabasto. Entonces, ¿cómo va a ser la fórmula que vamos a ocupar para poder terminar el inventario promedio de ciclo? ¿Ya? Va a ser igual al inventario inicial, Q, más el inventario final, 0, ¿cierto? Porque estoy en el modelo ideal donde yo conozco con certeza cuándo hace el agotamiento, dividido en 2. Por eso, la fórmula de inventario promedio de ciclo se simplifica y nos queda como Q dividido en 2. Inventario inicial, Q, más inventario final, 0, dividido 2, que finalmente, ¿cierto?, nos queda expresado como Q dividido 2.
Veamos entonces ahora el inventario en tránsito. ¿Ya? El movimiento, ¿cierto?, entre dos puntos. Acá tenemos, ¿cierto?, una cadena de distribución clásica. Proveedor, planta, operación dentro de la fábrica, centro de distribución, cliente. Entonces, si yo me muevo en alguno de esos dos puntos, desde el proveedor a de la planta a operaciones dentro de la planta, o de la fábrica al centro de distribución, o de centro de distribución al cliente, se van a generar lo que se llama, ¿cierto?, el inventario en tránsito. Este movimiento, ¿cierto?, de flujo entre dos puntos. ¿Qué nos dice, cierto, la definición? Nos dice que el inventario en tránsito va a ser igual a la demanda promedio del artículo de, vamos a determinar D, ¿cierto? La demanda promedio del artículo por el número de periodos comprendidos dentro del tiempo, L. La cantidad de tiempo que se demora en poder llegar, ¿cierto?, con esa información, con ese producto. Por lo tanto, el inventario de tránsito va a ser igual a la demanda D por L, que es el tiempo de espera. ¿Ya? Así se define el inventario en tránsito. D por L. Demanda por tiempo de espera. Si hay alguna duda, ¿cierto?, me pregunto. ¿Ya? Ok. Vayamos, ¿cierto?, ya aterrizando un poco los conceptos para ver cómo los vamos a ir aplicando. Entonces, estimación de los niveles de inventario. Una planta, dice, envía mensualmente taladros eléctricos a un mayorista. Estoy moviendo, ¿cierto?, de mi fábrica al mayorista. En lotes cuyo tamaño promedio es de 280 taladros. Ese es el Q. La demanda promedio del mayorista es de 70 taladros por semana. Eso es lo que vende. ¿Ya? El mayorista de nuevo, la demanda promedio del mayorista es de 70 taladros por semana. El tiempo de espera de la planta es de 3 semanas. El mayorista debe pagar el inventario en el momento en que la planta hace el envío. El mayorista está dispuesto a aumentar la cantidad de compra a 350 unidades. ¿Ah? Recordemos de que el Q inicial eran 280 y ahora él quiere ver la posibilidad de aumentar este Q a 350. La planta, dice, le garantizará un tiempo de espera de 2 semanas para entregar el producto. Es decir, que estaría reduciendo en una semana el tiempo de espera, porque el modelo inicial era, nos pedían de 280, es el Q, pero el tiempo de espera era de 3 semanas. Ahora lo que está evaluando la fábrica es que si la cantidad de compra aumenta a 350 unidades, ¿cierto?, estoy aumentando el Q, la planta le garantiza un tiempo de espera de 2 semanas. Esto le hace lo trata bien, en definitiva, ¿cierto? Pero le dice, cómprame más, pero yo te entrego en menor tiempo. ¿Será el efecto en los inventarios de ciclo y en tránsito de aplicar esta política? ¿Qué creen ustedes? ¿Convendrá o no convendrá aumentar de 280 a 350 el Q? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué harían ustedes en ese caso? ¿Cuál es la recomendación que le harían al gerente de planta? ¿Un comentario? ¿No le dirían nada al gerente?
Analicemos la situación. Tenemos, ¿cierto?, nuestro Q inicial, que son 280 taladros. Y la demanda es de 70 taladros por semana. Y tengo un tiempo de espera, que lo estamos denominando L, ¿cierto?, igual a 3 semanas. Entonces, si nosotros aplicamos nuestra fórmula, ¿cierto?, de inventario de ciclo, que es Q dividido en 2, nos queda, ¿cierto?, que el inventario de ciclo para la política que estaban acostumbrados a realizar, ¿cierto?, era de 140 taladros. En relación, ¿cierto?, al inventario en tránsito, ¿cierto?, que es D por L, demanda por tiempo de espera, que sería, ¿cierto?, de 210 taladros. Esa es la foto inicial, ¿cierto?, de cómo lo estaba haciendo la empresa. Ahora con la segunda alternativa, ¿cierto?, que nos dice de que el Q ahora va a ser de 350 unidades. La demanda es exactamente lo mismo, son 70 taladros por semana, y tengo, ¿cierto?, un tiempo de espera de 2 semanas. Me reducen en 1 semana el tiempo de espera. Por lo tanto, el inventario de ciclo en esta nueva política es de 175 taladros, y el inventario en tránsito es igual a 140 taladros. ¿Qué conclusiones podríamos sacar al respecto? ¿Nos convendrá cambiarnos o no nos convendrá cambiar la política de pedidos? Para poder dar una recomendación, ¿cierto? Efectivamente, nos falta información, ¿cierto? Nos falta información para poner una recomendación, porque no sé cuál es el costo del inventario. ¿Cuánto me cuesta, cierto, mantener una unidad de producto en mi bodega? Y si, obviamente, tengo la capacidad de recibir más productos en mi bodega, ¿ya? Efectivamente, no tengo cómo dar una recomendación en este momento, porque me falta información relevante, que ahora, ¿cierto?, vamos a tratar de complementar. Cuando uno tiene, ¿cierto?, o trabaja en una empresa, es muy rara vez, ¿cierto?, que tengamos muy pocos productos. Eso se da, ¿cierto?, en los diseños de procesos que son continuos, básicamente. Pocos productos estandarizados, pero un alto volumen de producción. Pero cuando nos encontramos, ¿cierto?, en una disyuntiva, cuando estamos trabajando con un proceso batch o por lote, ¿cierto?, donde existe una mayor cantidad de artículos, SKU es el concepto, ¿cierto?, así se llama. Entonces, cuando tengo muchos productos, se me hace muy difícil poder, o sea, se me hace muy difícil poder eh, gestionar de forma eficiente los inventarios, porque son muchos, ¿cierto? Entonces, cuando tengo muchos productos, lo que nosotros debiésemos hacer es implementar el análisis ABC, ¿ya? ¿Y qué significa el análisis ABC? El análisis ABC dice, es el proceso que consiste en dividir los artículos en 3 clases. Entonces, yo tengo 1000 productos, ¿cierto? Esos 1000 productos yo los voy a dividir en 3 clases. Los productos clase A, los productos clase B y los productos clase C. Entonces, así es mucho más fácil mantener y gestionar nuestros inventarios, ¿ya? Y eso va a estar dado, ¿cierto?, de acuerdo con el valor de su consumo, de modo de concentrar los esfuerzos en los productos que representan un mayor valor. Es equivalente a generar un gráfico de Pareto, donde vamos a identificar
Los productos que nos entregan una mayor rentabilidad son los productos clase B, los que nos entregan una rentabilidad un poco menor, los clase B, y los que tienen, cierto, muy poco rotación, muy poca rentabilidad, son los productos clase C. Acá dice, los artículos clase A generalmente representan solo cerca del 20% del total de artículos. Del total, ¿cierto? Solamente el 20%, y eso nos representa, corresponde al 80% del valor del consumo. ¿Ya? Entonces, fíjense el dato importante. 20% de los productos finalmente nos están generando el 80% de nuestra utilidad, por ejemplo, si lo medimos en utilidad o rentabilidad. ¿Mm? Los artículos clase B representan el otro 30% del total. Esto generalmente, ¿cierto? Podrían cambiar los porcentajes, obviamente. Pero les corresponde únicamente el 15% del valor del consumo. Y los artículos clase C representan el 50% del total y solo representan apenas el 5% del valor del consumo. Entonces, cuando nosotros hacemos esta división entre productos clase A, clase B y clase C, nos va a permitir ponerle mayor atención a los productos que son más importantes y prioritarios para la organización, que en definitiva son los productos clase A y los productos clase B. Pero tampoco hay que dejar, ¿cierto?, o descuidar los productos clase C. Y eso es lo que vamos a conversar la próxima semana. ¿Cuáles van a ser los sistemas de revisión de inventarios que uno debiese ocupar para cada tipo de producto? Los clase A y los clase B van a utilizar un sistema de revisión continuo, en línea, ir descontando el inventario en forma automática, para poder, ¿cierto?, determinar cuál va a ser el punto de reorden cuando yo tenga que hacer un pedido. Lo vamos a hacer en línea, prácticamente. Y los artículos clase C son artículos, ¿cierto?, que no son tan importantes, pero necesarios para la empresa, porque tengo que diversificar. Esos productos los vamos a revisar con cierta periodicidad. Y eso es lo que se llama un sistema de revisión periódico. Por ejemplo, voy a revisar el inventario una vez al mes. Entonces, una vez al mes yo reviso, y si me faltan, pido. Pero eso no lo podemos hacer con un producto clase A o clase B. Porque si espero un mes para hacer la revisión, lo más probable es que alguno de los productos que nos entrega mucha rentabilidad podría tener quiebres de stock. Entonces, por eso se utiliza un sistema de revisión continuo que se llama, que vamos a ir descontando automáticamente el inventario, y vamos a definir un punto de reorden R, y ese punto de reorden va a ser crítico porque si llegamos a ese punto, automáticamente tendría que hacer un pedido. ¿Ya? Ahí después les voy a explicar con mayor detalle. Pero para eso hacemos esa segmentación, para poder preocuparnos y definir qué sistema de revisión de inventarios debiese ocupar para las distintas clases de productos. Entonces, si construimos nuestro análisis de Pareto, ¿cierto? Vamos a tener los artículos clase A, clase B y clase C, y, ¿cierto?, vamos a utilizar una rentabilidad esperada. ¿Ya? Si nos alcanza el tiempo, podemos hacer un ejemplo práctico a través de Excel, o si no, ¿cierto?, le voy a pedir a nuestro ayudante que les pueda hacer un ejemplo práctico de cómo se debe utilizar el método ABC en Excel, ¿ya? Que es lo que uno puede tener más a mano y es súper simple de construir, ¿ya? Así que vamos a hacerlo así, porque termina de tiempo, pero tengo que terminar bien esta unidad, y le voy a pedir a Osvaldo, ¿cierto?, que les pueda hacer un ejemplo práctico de análisis ABC utilizando Excel. ¿Ya? Si es que no quedan claros, si es que quedan algunas dudas, podemos la próxima semana partir con ese ejemplo. ¿Ya? Ahí después lo conversamos. ¿Ya? Ahí está el ejemplo. Ese ejemplo le voy a pedir a
Osvaldo, ¿cierto?, que se los pueda explicar. Tengo, por ejemplo, 8 productos al azar, ¿ya? Tengo su valor unitario, cuánto, ¿cierto?, yo vendo, ¿cierto?, ese producto, y tengo mi demanda. ¿Cuánto vendo de ese producto en cierto periodo de tiempo? Entonces, con esos 3 datos es suficiente para yo poder determinar cuál va a ser, finalmente, los productos clase A, clase B y clase C. ¿Ya? Vamos a dejar pendiente ese ejercicio y Osvaldo, ¿cierto?, le voy a pedir que se lo explique. Bien. Ahora ya vamos a entrar, ¿cierto?, a el contenido para poder determinar cuál va a ser la cantidad óptima que debiésemos pedir, lo que se llama EOQ, cantidad económica de pedido. El tamaño del lote, dice, permite minimizar los costos totales anuales por mantenimiento de inventario y hacer pedidos. Esos son los 2 costos relevantes que uno podría considerar en el manejo de inventario. El costo de mantenimiento y el costo de manejo. Son 2. ¿Ya? Podrían haber muchos más, obviamente, pero por simplicidad, ¿cierto?, que son los costos más importantes, vamos a considerar el de mantenimiento y el de manejo o de hacer pedidos. ¿Cuáles son las suposiciones que considera el EOQ, la cantidad económica de pedidos? 1, dice, la tasa de demanda del artículo es constante y se conoce con certeza. Seguimos en el modelo ideal donde yo conozco con certeza cuál es la tasa de la demanda. ¿Ya? Segundo criterio, o segundo supuesto, no existen restricciones para cada tamaño del lote. ¿Ya? No existe una restricción para determinar cuál va a ser el tamaño del lote. Tercero, los únicos 2 costos relevantes son el costo de mantenimiento de inventario y el costo fijo por lote, ¿ya? Que corresponde a hacer pedido como de preparación. Y cuarto, el tiempo de espera también es constante, se conoce con certeza. Y la cantidad recibida es exactamente la que se pidió y las remesas llegan completas y no en parte. Estos son los supuestos que están detrás de esta cantidad económica de pedido EOQ. Acá tenemos una gráfica, ¿cierto?, representativa de el inventario. ¿Ya? El gráfico de Sierra, ¿cierto? Que me imagino también ustedes lo han visto por ahí en algún libro, ¿cierto?, en algún otro curso. ¿Qué significa esto? Significa, primero, ¿cierto?, yo parto con una cantidad Q, que sería, ¿cierto?, esa cantidad que ustedes ven acá. No sé si pueden ver mi puntero, ¿cierto?, la cantidad Q. Esa cantidad Q, como yo conozco con certeza cuál es la tasa de agotamiento de la demanda, ¿cierto?, se va agotando de forma directamente proporcional a la tasa, ¿cierto?, hasta que llegue al punto cero inventario, y, ¿cierto?, conociendo el tiempo de espera, yo hago un pedido, ¿cierto?, y se recepciona. Vuelvo a tener una cantidad Q. El Q es fijo, siempre va a ser la misma cantidad. Se va agotando, ¿cierto? Nuevamente llega a cero, hago un pedido, y nuevamente el inventario llega al punto Q. Y así, ¿cierto?, sucesivamente, ¿cierto?, se van generando los inventarios. Entonces, el tiempo que pasa entre un pedido que se recepciona hasta el otro pedido que llega a la recepción es lo que se llama un ciclo. ¿Ya? Eso es un ciclo. Desde que recepciona el producto hasta que pueda hacer una segunda recepción. Todo ese tiempo, ¿cierto?, que pasa, se llama un ciclo.
Y el inventario de ciclo promedio, como dice su nombre, ¿cierto? Va a ser el promedio que está definido por la fórmula Q dividido 2. Y esta línea, ¿cierto? Corresponde a la tasa de agotamiento de la demanda, o la tasa de la demanda. ¿Por qué es lineal? Porque conozco con certeza esta tasa. Todavía no hemos incorporado una variable que es súper importante, que es la incertidumbre, ¿ya? Que más adelante vamos a incorporar. ¿Cómo calculamos entonces la cantidad económica de pedidos? Primero, considerar todos los costos asociados. Y ya dijimos, ¿cierto?, de que los únicos dos costos relevantes para el modelo son el costo anual por mantenimiento del inventario y el costo anual por hacer pedidos. La suma de esos dos costos va a corresponder al costo total que considera este modelo. El costo anual por mantenimiento del inventario, ¿qué significa? Significa cuánto me cuesta mantener una unidad en mi bodega durante un año, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo es la fórmula? La fórmula va a ser el inventario de ciclo promedio, ¿cierto? El inventario de ciclo promedio, la línea roja que ustedes ven acá, U partido en 2, el inventario de ciclo promedio, por el costo por mantenimiento unitario. ¿Cuánto me cuesta una unidad mantenerla en mi bodega? ¿Ya? Eso es el costo anual por mantenimiento de inventario. Q partido en 2 por el costo unitario de mantener esa unidad en mi bodega. El segundo costo es lo que se llama el costo anual por hacer pedidos. ¿Y qué significa el costo anual por hacer pedidos? Va a corresponder a los números de pedidos que yo haga al año, cuántas veces voy a hacer, ¿cierto?, una pedida de inventario, número de pedidos al año, por cuánto me cuesta hacer un pedido en el mismo periodo. El número de pedidos que yo haga por el costo unitario de hacer ese pedido o un costo de preparación. ¿Vale? Y el costo total, como lo habíamos visto, ¿cierto?, va a ser la suma de ambos costos. Costo anual de mantenimiento más el costo anual por hacer pedidos. Acá tenemos, ¿cierto?, nuestra gráfica de los costos. El primer gráfico que ustedes ven ahí, ¿cierto?, es el costo anual por mantenimiento de inventario. ¿Cómo se puede interpretar ese gráfico? Nos dice, ¿cierto?, de que a medida que aumenta la cantidad del Q, a medida que aumenta la cantidad, el Q, ¿cierto?, mayor va a ser el costo porque está directamente relacionado con la cantidad del lote. Entre mayor Q tenga, mayor va a ser mi costo de mantenimiento porque tengo mayor cantidad en bodega, ¿cierto? Me imagino que eso se entiende bien. Por eso la función de costos es una función lineal. A medida que tengo mayor cantidad de Q, mayor va a ser el costo, porque es una multiplicación, ¿cierto? Q medios por el costo unitario. ¿Qué pasa ahora? La gráfica número 2, que tenemos acá, que es el costo anual por hacer pedidos. Si yo, por ejemplo, tengo pedidos pequeños, ¿cierto? Pedidos pequeños, ¿cómo va a ser el costo? Va a ser mayor. ¿Por qué va a ser mayor? Porque tengo que hacer muchos pedidos
al año. En cambio, si voy aumentando el tamaño del lote, cada vez voy a ir haciendo menos pedidos, por lo tanto, el costo va bajando de forma exponencial, tal como se puede apreciar en el gráfico B. ¿Ya? El costo va descendiendo a medida que va aumentando el tamaño del lote. Porque si el lote es mayor, quiere decir que voy a hacer menos pedidos durante el año. ¿Entiende eso? Por eso la función tiene esa curva, ¿cierto? Que es exponencial. Y el gráfico 3 que ustedes ven acá, ¿cierto? Es la función de costo total. ¿Cierto? Esa que ustedes ven acá, función de costo total. Entonces, ¿dónde va a estar el EOQ, que es la cantidad económica de pedido? Va a encontrar la cantidad óptima que minimice tanto el costo por mantenimiento como el costo por hacer pedidos. Por lo tanto, el Q, el EOQ, va a ser donde tengamos, ¿cierto?, el menor costo posible, que va a corresponder entonces a la intersección entre el costo anual por mantenimiento y el costo por hacer pedidos. Donde se intersectan, esa va a corresponder a la EOQ, la cantidad económica de pedido que minimiza el costo total. ¿Ya? Ok. Por lo tanto, ¿cuál va a ser la función de costos? La función de costo va a ser igual a Q partido en 2, que es el inventario promedio de ciclo, por H, donde H va a corresponder al costo de mantener una unidad en inventario durante un año. De ahí aparece una nota explicativa que dice, a menudo se expresa como un porcentaje del valor. Podría ser, ¿ya? Un porcentaje del costo. Por ejemplo, si un producto vale 100, yo puedo decir de que el costo de mantenimiento va a corresponder al 30% del valor total del producto. Por lo tanto, el H sería 30. ¿Ya? Entonces ustedes se podrían encontrar con información que está expresada en términos porcentuales o también podría ser en términos monetarios. Ese es el primer término de la función de costo. Y el segundo término tiene que ver con la cantidad de pedidos que yo haga. D partido por Q, donde D es la demanda anual y Q, ¿cierto?, es el tamaño del lote, definido en unidades. Y se multiplica por S. ¿Y qué va a ser S? Es el costo por hacer pedidos o preparar un lote. Se expresa como en pesos por cada lote. ¿Ya? Entonces el costo total, como les decía, ¿cierto?, anteriormente, va a ser la suma del costo de mantenimiento más el costo de hacer pedidos. Finalmente tenemos, ¿cierto?, que para poder encontrar esta cantidad óptima que minimice la función de costo de mantenimiento más el costo de hacer pedidos, nos va a quedar expresada de la siguiente manera. La EOQ es igual a la raíz cuadrada de 2 por la demanda por S sobre H. ¿Ya? Entonces acá, ¿qué es lo que tenemos que identificar? Tenemos que identificar la demanda anual, tenemos que identificar S, que es el costo por hacer pedido, y tenemos que identificar H, ¿cierto?, que es el costo unitario por mantener las unidades en nuestra bodega. Teniendo esos datos, ¿cierto?, fácilmente vamos a encontrar la cantidad óptima, ni más ni menos, sino la cantidad óptima, lo que yo necesito para poder minimizar los costos. Costo de mantenimiento por un lado y costo de hacer pedidos por otro. ¿Ya? ¿Dudas hasta acá?
consultas. ¿Me van siguiendo? ¿O hay algo que tenga que reforzar? ¿Qué pasa? ¿Están tímidos? Por último, dígame que sí. Po. ¿Alguna duda? ¿Consultas? ¿No hay hasta el momento? Ya, seguimos. Yo al principio les dije de que teníamos que aprender a responder dos preguntas, ¿no? El cuánto, la acabamos de responder, el cuánto, que es la EOQ, ¿cierto? La cantidad que yo necesito, el cuánto, y la segunda era el cuándo, frecuencia. Y la segunda, ¿cierto? La segunda pregunta, que es el cuándo, se calcula, ¿cierto? Con lo que ustedes ven acá a continuación. ¿Y qué se llama? El tiempo entre pedidos. O también ustedes lo pueden encontrar en literatura, ¿cierto? TVO, por sus siglas en inglés. ¿Qué es el tiempo entre pedidos? El tiempo entre pedidos, ¿cierto? Es el tiempo que transcurre entre la recepción o colocación del pedido de dos pedidos de reabastecimiento de unidades. Es decir, el tiempo que pasa entre la recepción de un pedido y la recepción del segundo pedido. El ciclo que vimos, ¿cierto? Eso es lo que se llama el TDO, ¿vale? El tiempo que transcurre entre estos dos pedidos para un tamaño Q, ¿cierto? Que estamos analizando. Y este tamaño Q es la cantidad económica de pedido. Entonces, el tiempo entre pedidos, el TDO, que nos va a determinar el cuándo, la segunda pregunta que es fundamental en inventarios, ¿cierto? Va a estar dado por la fórmula EOQ sobre la demanda real y multiplicado por 12 meses al año, si lo estamos trabajando en meses, o en días, o en semanas, o como ustedes quieran trabajar, ¿ya? El TDO nos va a indicar cuánto va a ser el tiempo que va a pasar entre un pedido y otro. Y puede estar expresado en la unidad que ustedes estimen conveniente. Puede estar expresado como meses, semanas, días, horas. ¿Ya? Obviamente vamos cambiando el término para poder llegar, ¿cierto?, a la unidad que queremos manejar. ¿Ok? Entonces, ahora ya tenemos, ¿cierto?, la información necesaria para poder responder la cantidad, cuánto, a través de EOQ, y cada cuánto tiempo, el cuándo, a través de TDO, tiempo entre pedidos. Ok. Y con este ejercicio terminamos la sesión del día de hoy. Dice lo siguiente. Un museo de historia natural abrió una tienda de regalos hace 2 años. La administración del inventario se ha convertido en un problema. ¿Ya? Identificaron que tienen un serio problema en la gestión de inventario. La baja rotación del inventario está mermando los márgenes de utilidad y ha causado problemas con el flujo de efectivo. ¿Ya? Ellos no están logrando tener una alta rotación, al contrario, tienen una baja rotación y como dice acá el enunciado, eso está generando problemas porque no tienen la liquidez necesaria. ¿Ya? Ha causado entonces
ha disminuido, ¿cierto?, el margen de utilidad y ha causado problemas con el efectivo. Uno de los artículos que más se vende es un comedero para pájaros. Ese producto es el que queremos analizar. Cada semana se venden 18 unidades y el proveedor cobra 60 pesos por unidad. Eso es lo que a nosotros nos cuesta este producto que nosotros, ¿cierto?, lo vendemos para que los visitantes del museo, ¿cierto?, puedan alimentar a los animalitos. El costo de colocar un pedido con el proveedor es de 45. ¿Qué será ese 45? ¿Será S o será H? Entonces acá tenemos que empezar a identificar cuáles son los datos que nos están dando en el ejercicio. ¿Vale? El costo anual por mantenimiento de inventario es igual al 25% del valor del comedero y el museo, dice, abre sus puertas 52 semanas al año. Entonces acá también nos están dando información súper relevante para que nosotros podamos hacer el análisis y podamos identificar todos los datos para poder tomar una decisión. La gerencia seleccionó un tamaño de lote de 390 unidades para no tener que hacer nuevos pedidos con mucha frecuencia. Dice, no, entonces, lo que dice la gerencia, voy a utilizar un Q alto, voy a pedir cada vez 390 unidades, porque así me ahorro el problema de andar pidiendo con mucha frecuencia. Eso es lo que la gerencia tiene como política. Buena o mala, no lo sabemos, ¿cierto? Tenemos que analizar. Por lo tanto, dice, ya, ¿cuál es el costo anual del inventario de ciclo de la política actual de usar un tamaño de 390 unidades? Lo primero que tenemos que evaluar, ¿cuál es el costo de esa política, de los 390 unidades? Entonces alguien le hace una recomendación, le dice, ¿sería mejor un lote de 468 unidades? De otra persona le dijo al gerente, ¿sabes qué? Mejor pide más unidades, porque así, ¿cierto? No pides con menor frecuencia, entonces a lo mejor te conviene más pedir 468 unidades en comparación a las 390 que lo hacías anteriormente. Entonces ahí, ¿cierto? Para poder dar una opinión, también lo que debiésemos hacer nosotros es calcular el costo de esa política de 468 unidades. Y también, ¿cierto? Nos preguntan, ¿cuál debería ser la cantidad óptima EOQ? ¿Estaremos lejos o estaremos cerca de la cantidad óptima de pedido? Entonces también nos están pidiendo que calculemos esa cantidad óptima, ese EOQ. Y por último, ¿cierto? Nos dicen, ¿con qué frecuencia se deberían hacer los pedidos si se utiliza la EOQ? ¿Ya? Entonces ya con este ejemplo, ¿cierto? Tenemos todo, o hacemos un repaso de todo lo que hemos conversado en esta sesión. ¿Ya? Tratemos de resolver. A ver. Primero, ¿cierto? Nos dicen de que la demanda de minúscula es de 18 unidades por semana. Esa es la demanda semanal que tiene, ¿cierto?, este comedero para pájaros. La demanda anual, siempre tenemos que transformar, ¿cierto?, a una demanda anual, los datos, nos dicen que son, el museo abre sus puertas 52 semanas al año y tiene una demanda de 18 unidades por semana, lo que nos da un total de 936 unidades al año, demanda anual. El costo del producto es de 60 pesos la unidad, ¿cierto? Que eso es lo que nos cobra el proveedor a nosotros. El S, que es el costo de hacer un pedido, ¿cierto?
es igual a 45 pesos por cada pedido que yo haga. ¿Vale? Y el H, que es el costo unitario de mantenimiento, nos dicen de que es el 25% del total del producto. Por lo tanto, ¿cierto? El H es igual a 15 pesos la unidad. Y tengo, ¿cierto? El Q de la política que han utilizado el museo de 390 unidades. Estos son los datos básicos que tenemos, ¿cierto?, disponibles para poder entregar nuestra recomendación. Primera pregunta. ¿Cuál es el costo anual del inventario de ciclo de la política actual de usar un tamaño de lote de 390 unidades? Entonces lo calculamos, ¿cierto?, considerando el Q de 390 unidades. ¿Cómo se calcula el costo anual? Es la suma, ¿cierto?, de el costo de mantenimiento más el costo de hacer un pedido. Eso es igual a 390 dividido 2, Q medios, ¿cierto?, por H, más la demanda sobre Q por S. Y eso nos da un total de $3.033. Ese es el costo que actualmente están incurriendo, ¿cierto?, la administración con el Q de 390 unidades. Entonces alguien le dice, pero mejor pide más de 390 unidades. Entonces nos piden, ¿cierto?, que evaluemos ahora un segundo tamaño del lote, que en este caso es de 468 unidades. ¿Vale? Entonces, aplicamos, ¿cierto?, la fórmula del costo total, pero ahora utilizando un Q de 468, y llegamos a que el costo total, utilizar, ¿cierto?, este tamaño de lote, es igual a 3.600. Si lo comparamos con la política que tenía el gerente, es mucho mayor. Por lo tanto, no nos conviene, ¿cierto?, cambiarnos de, o mejor dicho, no nos conviene aumentar el tamaño del lote, porque si aumentamos el tamaño del lote de 390 a 468, estoy incurriendo en un mayor costo. ¿Ya? Ok. ¿Dudas? Acá. Después nos dicen, ¿cierto? Nos preguntan, bueno, si con 390 unidades nos da un costo de 3.033 y con 468 nos da un costo de 3.600, entonces, ¿cuál debiese ser entonces la cantidad óptima que debiese utilizar, ¿cierto?, el gerente para hacer los pedidos de el comedero para pájaros? Entonces aplicamos nuestra fórmula, ¿cierto?, de EOQ, 2 por la demanda anual, por S sobre H, ¿cierto?, la raíz cuadrada. Eso nos da un total de 75 unidades, que está muy por debajo de lo que ellos estaban acostumbrados a gestionar, ¿cierto?, que eran 390 unidades. Entonces, si nosotros hacemos el cambio a 75 unidades, el costo total debiese ser menor a lo que estaban acostumbrados, ¿cierto?, a 390 o 468 unidades. ¿Ah? De ahí, ¿cierto?, les dejo a ustedes esa tarea de que ustedes ahora calculen cuál va a ser el costo total de utilizar la EOQ. ¿Ah? Y la última pregunta, ¿cierto?, que nos hacían es, bueno, ¿con qué frecuencia tenemos que hacer estos pedidos si utilizamos la EOQ? Entonces, ahora si lo trabajamos esta frecuencia de forma mensual,
¿cierto? Va a ser la EOQ sobre la demanda por 12 meses al año y va a ser alrededor de un mes. Entonces, ¿qué es lo que debiese hacer el gerente? Debiese disminuir su tamaño de lote a 75 unidades y hacer pedidos con una frecuencia de por lo menos una vez al mes. En mayor cantidad de pedidos en comparación a lo que venía haciendo de pedir pocas veces al año una cantidad mayor. ¿Ya? Si analizamos ahora la función de costos, ¿cierto? Nos vamos a dar cuenta de que el menor costo asociado va a estar, ¿cierto?, donde se minimiza la curva. Es decir, la intersección entre el costo de mantenimiento y el costo de hacer pedidos. Y eso, ¿cierto?, va a ser un Q de 75 unidades. En comparación a, ¿cierto?, los 390, por aquí estamos, ¿cierto?, que estábamos gastando 3.000 y tantos dólares, o con los 468, mucho más arriba, ¿cierto?, que eran 3.600, y en comparación a la EOQ, la cantidad económica de pedido, que nos debiese dar un costo de cerca de $1.000, $1.100. Entonces, si el gerente aplica la EOQ, ¿cierto?, y hace pedidos con mayor frecuencia, estaría disminuyendo considerablemente su costo total y lo bajaría de $3.033 a cerca de $1.000 al año, que sería, ¿cierto?, una rebaja considerable, un ahorro del 60% del costo total. ¿Ya? Por eso, ¿cierto?, la función EOQ es una función que está minimizando el costo de mantenimiento y el costo de hacer pedidos. ¿Ya? Bien. Esta ha sido la clase del día de hoy. ¿Dudas, consultas, algún comentario? Quedo muy atento a sus comentarios. ¿No? ¿No tenemos dudas? ¿No hay consultas? Bien. Si no hay dudas, si no hay consultas, espero que tengan una buena semana de receso la próxima semana. Aprovechenla, ¿cierto? No es una semana de vacaciones, ¿ya? Es una semana para poder nivelar los conocimientos, ¿ya? Y lo espero entonces la semana subsiguiente para poder ir revisando ahora, incorporando una variable muy importante, que va a ser la incertidumbre, ¿ya? Bien, cuídense mucho y nos vemos en 2 semanas más. Chao, chao. Chao, profe. Nos vemos, que estén bien.